a quien saludo. Harim, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias, Gracias Harim. por la invitación. Al contrario, gracias. Leí con mucho cuidado todo el hilo de información que pusiste y me parece muy importante que podamos compartir con la audiencia quién es Altagracia Gómez, de dónde viene la riqueza que ahora ella administra, que ella maneja, y pues no sé cuáles son las implicaciones de una biografía empresarial de este tipo. Harim. Bueno, mira, esto lo escribí no tanto, incluso centrándome en la persona de Altagracia Gómez, sino en el grupo empresarial del que forma parte. Digo, como bien se dice en el video del Financiero que cité y que me dio, y que aproveché para empezar este hilo, ella es una de las principales ejecutivas del grupo PEO, un grupo empresarial muy importante, cuya cabeza es su padre, el empresario Raimundo Gómez Flores. Y bueno, entonces, recordando lo que ha pasado en este país en los últimos 30 años, desde épocas justo en la época en que agarraba más vuelo el modelo económico neoliberal a fines de los 80 y principios de los 90, el origen de la riqueza del grupo empresarial al que pertenece Altagracia Gómez no es exactamente en el gobierno de Salinas. Ya habían empezado a hacer negocios desde antes, pero su gran despegue, digamos, su entrada a las grandes ligas de la economía nacional es en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y es por vía de las privatizaciones. Empezamos en 1989. Como recordarás, recordamos ya las personas que tenemos, las mayores de 40, yo tengo 51. A fines del siglo XX, la principal compañía fabricante de autobuses, de pasajeros y camiones de carga en México era una empresa paraestatal, Diesel Nacional, que para esos años estaba en una crisis muy severa, había tenido muchos problemas de mala administración, corrupción y demás, y el gobierno de Carlos Salinas decide que DINA va a ser una de las primeras empresas públicas que van a ser privatizadas en la gran venta que hubo de empresas de propiedad del Estado que realizó el gobierno de Salinas. Y un grupo empresarial encabezado por Raimundo Gómez Flores es el que ofrece la oferta ganadora, que fue, las fuentes no se ponen de acuerdo en eso, una dice que fueron 81 millones de dólares, otra que fueron 83, y así compran la fábrica que les permite convertirse por un momento, en el principal fabricante de autobuses de pasajeros y camiones en México. Y bueno, pero entonces el beneficio que obtiene este grupo empresarial encabezado por Raimundo Gómez Flores, sus hermanos y su padre, no va a ser la única privatización de la que se beneficia. Unos 2 años después, en 1991, cuando está la venta de los bancos que había nacionalizado el gobierno de José López Portillo y que el gobierno de Salinas de Gortari estaba vendiendo a empresarios privados, otra vez un grupo encabezado por Gómez Flores logra comprar por algo así como 743 millones de pesos de viejos de esa época el Banco Cremi. El Banco Cremi. No les va a ir bien como banqueros porque, digamos, en este caso fue un caso que confirmó lo que había ocurrido con muchas instituciones bancarias privatizadas por el gobierno de Salinas, que se les vendió a los grupos empresariales que ofrecieron más dinero por ellos y no se tomó en cuenta ni la capacidad profesional como banqueros, ni, digamos, por decirlo suavemente, ni la solvencia moral, porque en algunos casos los banqueros resultaron ser verdaderos pillos. Y bueno, a Cremi no le va a ir bien en manos privadas. Luego Gómez Flores y sus socios le venden una gran parte de las acciones de Banca Cremi al tristemente célebre Carlos Cabal Peniche, y pues Banca Cremi va a quedar también ligada a todas las actividades, digamos, por decirlo otra vez, decirlo suavemente, todas las malas prácticas que hizo Carlos Cabal Peniche, y Banca Cremi va a terminar siendo intervenida por las autoridades y finalmente liquidada en 2001.
digamos que para las finanzas públicas va a terminar siendo un negocio malísimo haber vendido Banca Cremi, porque después se va a gastar mucho más dinero del que se ganó en rescatar esta institución. Pero también en 1993 ocurre algo significativo con Raimundo Gómez Flores. Recordarás que a principios de ese año, en febrero, se realizó en casa del exsecretario de Hacienda de México, don Antonio Ortiz Mena, una famosísima reunión donde el líder nacional del PRI en ese momento, que si mal no recuerdo, si no, corrígeme por favor, era Genaro Borrego, se reunió, se reunió con los principales empresarios del país, donde estaban personajes como Emilio el Tigre Azcárraga, Carlos Slim, y a los que se les solicitó una cuota de millones de dólares para que apoyaran la campaña presidencial del PRI, pues en ese momento se avecinaba las elecciones federales de 1994. Y uno precisamente de los empresarios que acudió a esa cena fue Raimundo Gómez Flores. Digamos, algunos ya eran empresarios muy prominentes desde mucho antes de que Salinas llegara al poder, pero digamos, llama la atención porque Gómez Flores es de los que saltó a las grandes ligas en el sexenio de Salinas y de alguna forma queda tan agradecido que bueno, no, en esos años no ocultaba su militancia, bueno, no sé si estuviera afiliado al PRI, pero de que actuaba a favor del PRI sí lo hizo, y pues habría sido porque uno de los que se comprometió a apoyar con bastantes recursos la campaña presidencial del partido entre 1993 y 1994, aunque el plan no, bueno, no sé si se frustró, pero por lo menos sí se alteró bastante porque la noticia se filtró a la prensa, fue divulgada por el diario El Economista y por la revista Proceso, pero sirvió para balconear lo que era entonces la relación entre la presidencia de la República y los grandes empresarios del país, particularmente aquellos que se habían beneficiado con las privatizaciones realizadas por el gobierno de Salinas. Y digamos, el otro gran golpe que van a dar en cuanto a las privatizaciones, el grupo empresarial de Gómez Flores, como señalo en el hilo bueno, me resisto a llamarle X, le sigo diciendo Twitter. Sí, sí, sí. Twitter. Entonces, el gran golpe lo van a dar en el mes de octubre de 1993, que es cuando el gobierno por fin va a vender una de las compañías paraestatales más importantes que tenía, sobre todo por la función social que tenía, que era Minsa. No era poca cosa porque, digamos, Minsa es una empresa que había logrado producir harina de maíz nixtamalizado que sirve para hacer tortillas, uno de los alimentos básicos de los mexicanos. Hasta el día de hoy, Minsa es la empresa que se reparte junto con Maseca, su principal competidor, el mercado de la harina de maíz en México y buena parte de ese mercado en otros países como Estados Unidos. Finalmente, Minsa va a ser la empresa de las empresas públicas que compran, el grupo encabezado por Gómez Flores. Minsa va a ser una de las que les rinda mejores resultados. En algún momento se dice que es la que sacó a flote al resto del grupo empresarial cuando este tuvo problemas. Y pues hasta la fecha eso los convierte en uno de los jugadores dominantes en el mercado de la harina de maíz en México. Por lo tanto, digamos, es una empresa de una importancia estratégica enorme para la economía del país y para la alimentación de los mexicanos. Y es la empresa que actualmente dirige su hija Altagracia Gómez. En el contexto de otra serie de negocios no tan importantes como estos que estamos mencionando, pero otro conjunto de corporativos, igual una participación notable en algunos consejos de administración, en presidencia de fundaciones. Ahora, lo hemos dicho, nadie debe ser culpado por lo que hayan hecho sus padres, sus familiares, es decir, cada quien tiene su propia carrera, pero aquí estamos hablando de que la fortuna acumulada de esa manera es la que hoy administra y la tiene a ella colocada
como una notable empresaria. Es decir, hay una continuidad en el manejo empresarial de ese estilo, me parece, Jari. Sí, sí, mira, también quisiera añadir otra cosa. Raimundo Gómez Flores no solamente ha sido un empresario muy prominente, sino que también tiene una carrera política dentro del PRI, digamos. Aparte de que fue, entre otras cosas, pues apoyó la campaña de Luis Donaldo Colosio y después la de Ernesto Zedillo. Recordemos que en el año 2000 hubo un grupo de senadores que nada más duraron 3 años, lo cual permitió que se pudiera renovar el Senado a mitad de sexenio, y Raimundo Gómez Flores precisamente fue electo senador por el PRI y por el estado de Jalisco, y estuvo en el cargo entre el año 2000 y el año 2003. Posteriormente ya no volvió a ocupar otros puestos públicos, se dedicó a sus negocios privados, pero siguió figurando de alguna manera como un prominente integrante del Partido Revolucionario Institucional, y por supuesto que en su momento también apoyó allá en el año 2006 la campaña presidencial de Roberto Madrazo, bueno, que como sabemos no fue exitosa. Y digamos, y algo que me llama la atención de Gómez Flores es que con el tiempo, bueno, como sucedió con muchos priistas que al ver cómo a su partido estaba metido en una espiral descendente que todavía no encuentra su final, decidieron buscar acomodo en otros institutos políticos. Algunos se fueron al PAN, y también un buen número de ellos acabó apoyando de alguna manera las filas de Morena. Y por ejemplo, me llama la atención que hace un par de años, en junio de 2022, Raimundo Gómez Flores le concedió una entrevista al Universal. Entre otras cosas, en esa entrevista para el Universal, por ejemplo, le reconocía a López Obrador sus esfuerzos para combatir a la corrupción en el país, y decía, cito textualmente lo que publicó el Universal el 30 de junio de 2022, decía: López Obrador realmente quiere cambiar a México, y dice el empresario Raimundo Gómez Flores. Y entre las cosas interesantes que decía, por ejemplo, Gómez Flores hablaba de las personas que aspiraban a la candidatura de Morena, habló bien de Ricardo Monreal, habló bien de Claudia Sheinbaum, pero dijo que Marcelo Ebrard era el más completo. Pero bueno, eso sí, se cuidó de no apoyar explícitamente a ninguno de ellos. Pero por ejemplo, le preguntan: ¿usted cree que este gobierno está realmente lejos del neoliberalismo? Y decía contextualmente y desde el punto de vista técnico: sí, lo estoy citando en la entrevista, llegó a muchos excesos del neoliberalismo, pero no a los que llegaron en países, por ejemplo, en Chile. Y luego le pregunta el reportero: entonces, ¿ve que este gobierno se ha distanciado del neoliberalismo? Y responde Gómez Flores, y esto es lo que me parece interesante, dice: en el discurso sí, en la práctica los veo totalmente de derecha, la izquierda no se las veo por ninguna parte. Bueno, es la opinión de Gómez Flores, es discutible, pero esto lo podríamos interpretar, y aquí señalo que tengo un sesgo, como que tiendo a basar mucho mi opinión en esto, en lo que era la conducta de los políticos y empresarios en épocas del priismo del siglo XX, pues podemos verlo como una manera de irse acercando públicamente al gobierno de López Obrador. Y pues ahora tenemos que 2 años después, resulta que su hija es la que va a estar encargada el cargo es honorífico, no va a recibir un salario por eso, de la relación del gobierno de Claudia Sheinbaum con los empresarios del país. Pues esa es la historia de todo este tema, por eso me pareció muy importante contar con todos los detalles, los datos, hechos concretos. Efectivamente, lo que mencionas de el pase de charola que se hizo en 1993 en la casa de Antonio Ortiz Mena, que había sido el secretario de Hacienda, el responsable del desarrollo estabilizador, y Genaro Borrego, que era el presidente del PRI, que después de ese escándalo tuvo que dejar la presidencia y luego pasó a ser alto funcionario de alguna empresa regiomontana, de esas grandes. No me acuerdo de dónde está ahora Genaro Borrego,
Y luego, y entró Fernando Ortiz Arana como presidente del Comité Nacional del PRI. Entonces, pues bueno, pues así están las cosas. Has dado los datos, los detalles. Cierro solo la interpretación, Harim. ¿Hay riesgo, según tu punto de vista, de conflicto de intereses? Evidentemente, pues lo que menos le puede interesar a una mujer, a un empresario o empresaria con toda esta fortuna, pues es el sueldo burocrático de decenas o 100,000 pesos mensuales, pues creo que no es un gran atractivo, pero ¿qué tanto puede haber ese riesgo de colusión, de información privilegiada, de conflicto de intereses? Pues mira, yo pensaría, por ejemplo, en que hay quien señala, critica de una manera bastante acre a grandes empresarios por haberle dado su apoyo a Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, al presidente del grupo Lala, quien hace unas semanas en un discurso colmó de elogios a la virtual presidenta electa. Pero añadiría, bueno, aquí yo añadiría que simplemente los grandes empresarios que ven sus intereses, que cuidan sus intereses en primer lugar, están con el campeón o la campeona hasta que pierda. Digamos, si en este momento es el gobierno de Morena, todavía encabezado por López Obrador y próximamente encabezado por Claudia Sheinbaum, quien les promete un mínimo de estabilidad y gobernabilidad en el país, a pesar de todos los problemas que tenemos, van a apoyarlo o van a intentar trabajar con él de alguna manera para cuidar mejor sus propios intereses. Es decir, si apoyan al gobierno, en mi opinión, fundamentalmente por eso, por fines de lucro, por tener mejores condiciones para realizar sus negocios. Y sí podría decir yo que, bueno, espero equivocarme, pero podría haber algo, un conflicto de interés, dado, por ejemplo, la situación de lo que ha intentado la administración de López Obrador de prohibir el maíz transgénico y el hecho de que ahora la persona, la empresaria que se va a encargar de ser el enlace del gobierno con Claudia de Sheinbaum, con los grandes empresarios del país, es una empresa que es una de las principales consumidoras de maíz en México. Digamos, habría que estar atentos si en algún momento esta influencia no llega de alguna manera a afectar las políticas públicas en relación con la agricultura, el cultivo de maíz, la comercialización de maíz, y pues digamos, está ese riesgo. Digo, espero equivocarme, pero ese es algo. Y también, desde mi punto de vista, resulta algo contradictorio con el discurso que se ha llevado desde la 4T, destacadamente lo ha dicho el mismo presidente López Obrador, donde constantemente nos recuerda el saqueo y el aprovechamiento que hubo en los sexenios de política neoliberal por parte de grandes empresarios que se aprovecharon de la venta de propiedades, bueno, de empresas propiedad de la nación y que con eso hicieron sus fortunas. Pues precisamente ahora con un caso muy destacado es con los que va a trabajar estrechamente Claudia Sheinbaum. Alguien lo puede ver, puede tratarlo de ver desde un punto de vista hasta cierto punto realista, pues con estas personas hay que tratar, pero digamos, sigue siendo un ejemplo de la distancia que hay entre el discurso de la 4T y el pragmatismo que tiene que aplicar para gobernar el país. Pues ahí está todo los datos, las evidencias, los detalles y también las perspectivas de lo que puede suceder en este tema. Pues Harim Gutiérrez, gracias por esta oportunidad de platicar, a reserva de lo que desees agregar, con mucho agradecimiento por esta información y este contexto, Harim. Bueno, así nada más agregaría rápidamente algo que se me quedó en el tintero. También una forma en que el grupo empresarial de Gómez Flores fue beneficiado, pero ya en épocas del gobierno de Zedillo, es que fue uno de los que logró en varios asuntos ser rescatado por el Fobaproa. Sí, sí, claro, claro, otro detalle importante, claro. ¿Eso cómo fue? Pues tanto fue bueno, principalmente fue en el caso de Cremi y también algunos problemas que tenían Dina y el grupo de transporte de pasajeros de Estrella Blanca, del que Gómez Flores también era socio. Ujú. Digamos, solo lo diré rápidamente, pero digamos, no solamente en cuestión de adjudicarle empresas que antes eran públicas, sino también de que el Estado intervino para salvar después a
los negocios de empresarios como Gómez Flores, usando fondos públicos, como fue que se manejó el FOBAPROA. Bueno, pues Harim, muchas gracias y seguimos adelante. Iremos viendo qué sucede en este tema. Te agradezco todo y seguimos adelante, Harim. Seguimos, Julio. Pues también gracias a ti y a tu equipo y muchos saludos. Gracias.